Por eso esta tarde, esta noche, vamos a meditar en un pasaje en Lucas capítulo 2, verso 19. Espero que ya usted lo tenga. Es un solo versículo el que vamos a meditar en esta hora. Lucas capítulo 2, verso 19. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Una vez más, repito, Lucas 2:19 dice la palabra del Señor: pero María atesoraba, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿De qué cosas nos está hablando el versículo 19? Para entender un poquito el texto hay que ver el contexto. En la parte de arriba podemos ver, amado oyente, que este pasaje de Lucas capítulo 2 nos está hablando el suceso posterior a la visita de los pastores al pesebre. Es una ocasión especial, una ocasión significativa para María, de manera que lo que vivió, lo que acababa de vivir en unos instantes, le sorprendió a tal grado que quiso atesorar esas vivencias, esas cosas de las que nos habla Lucas capítulo 2, las quiso atesorar en su corazón. ¿Por qué? Porque las consideró especiales. Les dio un valor alto a esas vivencias que había experimentado. Si vamos versículos antes del capítulo 2 de Lucas, dice la palabra de Dios, versículo 15, dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, dice, los pastores se dijeron unos a otros: vamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16 dice: vinieron pues, se acercaron al pesebre los pastores, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahí es donde entra el versículo que leímos, versículo 19. María guardaba esas cosas. ¿Cuáles cosas? Cómo Dios orquestó todo en esa primera Navidad. Cómo el Padre orquestó el nacimiento de su Hijo Jesús aquí en la tierra. Cómo Dios anunció a través de unos ángeles el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Y cómo los pastores fueron obedientes hasta Belén, le adoraron y se maravillaron. Y esas cosas que los pastores le transmitieron a María, esas cosas son las que precisamente ella guardaba en su corazón. Atesoraba en su corazón porque ella las consideró cosas significativas, cosas maravillosas, dignas de atesorar. Y dice que no nada más las guardaba, sino meditaba en ellas en su corazón. El tema de María, amado oyente, ha sido un tanto controversial. Algunos han atribuido a María una posición que la Biblia no le asigna. María no se le asigna una autoridad tal como para que se le venere. La Biblia habla de María como un vaso, un instrumento que Dios usó para que en él naciera el Hijo de Dios, para que en él encarnara, tomara forma de hombre el Hijo de Dios.
Pero también muchas veces la hemos cubierto a María con un manto de discreción que tampoco merece. Hay que cuidar esos dos extremos. No vamos a darle a María una posición de autoridad que la Biblia no la autoriza, pero tampoco vamos a cubrirla con un manto de discreción que tampoco merece. La Biblia no nos manda que la adoremos, pero tampoco que la ignoremos. Espero ser claro. Al único que debemos adorar y el único medio para el cual llegar al Padre es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos en la palabra de Dios dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente Jesús. Solo Jesús salva. María fue el medio por el cual Jesús nació en Belén de Judea y tomó forma de hombre. Pero tampoco vamos a ignorar a María a manera de decir no la mencione. No, María, sabe usted, amado oyente, que es un ejemplo para nosotros como creyentes. Es un ejemplo, le voy a mencionar de al menos 4 cosas de las cuales María es ejemplo para nuestras vidas. María es ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque se le anunció un suceso en el cual ella tuvo que creer, tuvo que caminar por fe. Se le anunció algo inexplicable, que no conociendo varón iba a tener un hijo. Caminó en fe María por 9 meses. Además de la fe, es admirable y es ejemplar la consagración de María. Número 2, también es ejemplar para usted y para mí. María, cómo se consagró, cómo se dedicó en su papel y en su misión en esta tierra. Número 3, también de María podemos aprender de su obediencia. Su fe, su consagración, su obediencia. ¿Por qué? Porque el ángel le anunció, si usted va conmigo en Lucas, capítulo 1, versículo 38. Aquí podemos ver 2 cualidades. Lucas 1:38. Después de que el ángel Gabriel le anunció tal y como iban a suceder las cosas, María reaccionó con fe. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué dijo esto María? Porque a pesar de que su razonamiento no le daba, ¿cómo es que voy a dar a luz un hijo si no conozco varón? ¿Cómo es que voy a dar a luz un hijo? ¿Cómo va a suceder esto? Pero ella en sumisión dijo, en una abnegación y obediencia total, en fe reaccionó y expresó su fe en el versículo 37 porque dijo, porque nada hay imposible para Dios. Entonces el versículo 38 nos habla también de el carácter de obediencia y de sumisión de María. El versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, María, amado oyente, es ejemplo de consagración, número 1, de fe, de obediencia y de sumisión. En este pasaje, aquí podemos aprender, además, el pasaje que leímos, versículo 19 de Lucas 2, que María poseía una vida espiritual rica, abundante, fértil, fructífera, una vida espiritual digna de imitar. María dice una paráfrasis del versículo 19 que guardaba. Se traduce esta palabra, guardaba, se traduce en atesoraba. Todos aquellos acontecimientos y palabras a través de los cuales Dios revelaba su amor y voluntad a la humanidad. Aquí cuando María recibió por parte del ángel Gabriel el cómo iban a suceder esos hechos, María se quedó pasmada, se quedó sorprendida,
pero agradecida, porque aquí estaba viendo cómo el plan de redención se iba a llevar a cabo. Y ella iba a ser un instrumento importantísimo en el plan de salvación de la humanidad. Por eso María, podemos aprender de su vida espiritual, una vida espiritual fructífera. Además, María meditaba en su corazón en todas aquellas cosas que estaba viviendo. Esas cosas que menciono eran su alimento. Al ver cómo Dios había orquestado en que los sabios del oriente vinieran desde muy lejos a adorar al Rey, al niño Jesús, todo eso le sorprendió, le maravilló. Y yo pienso que en las noches en las que ella amamantaba al niño, cuidaba al bebé, yo pienso que ella meditaba y de pronto decía: cuán grande es Dios, qué maravillosa su gracia, qué maravilloso su amor, que a esta humanidad ha enviado a Emmanuel, Dios con nosotros. Qué maravillosa visitación del ángel Gabriel, anunciando y diciendo: salve, muy favorecida, Dios es contigo. La palabra de Dios nos narra: a María le dijeron: bendita tú entre todas las mujeres. Es decir, María, tú eres especial entre todas las mujeres, porque en tu vientre estará el Hijo de Dios. El perfecto Hijo de Dios estuvo en su vientre, y María, como instrumento de Dios, se alegraba y meditaba todas esas cosas. Por eso estas cosas que ella vivió, estas cosas que ella estaba viviendo, experimentando, viviendo, las guardaba en su corazón, eran su alimento para su fe. Su fe se fortalecía al recordar cómo los pastores habían adorado, cómo los pastores habían venido, cómo los pastores se habían sorprendido de que se estaba cumpliendo cada cosa que se le había anunciado. A los pastores los ángeles le dijeron: encontrarán al niño acostado en un pesebre. Y fueron y vieron, y sucedió tal y como los ángeles le anunciaron. Así que al María escuchar cómo a los pastores les había sido anunciado el nacimiento del Rey Jesús, María se sorprendía y decía: esto solamente lo pudo haber hecho mi Dios. Todas estas cosas que estoy mencionando, amado oyente, María las atesoraba en su corazón y las meditaba. Este era su ejercicio espiritual para solidificar su fe, para robustecer su fe. María seguramente tuvo noches difíciles, tuvo noches duras de enfermedad, de dolor, pero estas cosas que había atesorado en su corazón la fortalecieron para vencer y seguir adelante en su vida. Por eso, el recordar las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor, amado oyente, eso es vital en nuestra vida como creyente. Yo le animo a ser como María, a atesorar lo que Dios ha hecho en su vida. Atesoremos, amado oyente, y guardemos y meditemos en nuestro corazón cómo la mano de Dios ha sido con nosotros, por ejemplo, este 2020. ¿Por qué no meditar? No en las cosas negativas, sino en cómo Dios nos ha sostenido. Medite agradeciendo en su corazón como María. María dice que guardaba, atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Este era un ejercicio espiritual que María hacía y que nosotros muchas veces ignoramos o subestimamos. Repetimos que María no es, ni tampoco pretendió ella ser el personaje central de la Navidad, pero con su actitud nos invita a usted y a mí, amado oyente, a vivir vidas cristianas llenas de Dios, profundas y más cercas de Dios. Nos invita María a tener vidas que valoren, que atesoren y reflexionen y mediten en las acciones y en las palabras y promesas que Dios nos ha dejado en su santa palabra. Usted acostumbra
detenerse y meditar en lo que Dios ha hecho a su favor. Le quisiera preguntar esto para que usted en estos momentos medite y reflexione. Durante este año tan accidentado, tan ajetreado, tan difícil, ¿se ha detenido a pensar y a meditar en cómo Dios lo ha guardado, la ha guardado a usted? ¿Es usted como María, que atesora, que guarda todas estas vivencias que Dios nos ha permitido? Hasta hoy, miércoles 9 de diciembre del 2020. Su vida quizás ha sido 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Pero todos esos años, ¿cuántas vivencias atesora de Dios en su corazón? ¿Cuántas vivencias, cuántas sanidades atesora usted en su corazón? ¿Cuántas veces Dios lo ha fortalecido a usted? En esas noches duras, difíciles, Dios ha venido a fortalecerle. ¿Atesora usted esas vivencias? ¿Las medita en su corazón y da gracias a Dios por ello? ¿O las suele olvidar? ¿O suele decir, son más las cosas malas que me pasan que las buenas? ¿Es usted de aquellos que cuenta las cosas negativas y las cosas positivas las olvida? Dijo un hombre alguna vez, si un día nos detenemos a contar las cosas adversas que nos pasan, quizá se nos acabarían los dedos. Pero si un día decidimos empezar a contar las cosas buenas que Dios nos da, no se nos acabarían los números, no se nos acabarían los dedos, se nos acabarían los números. Porque son muchas, porque son innumerables. Decía el salmista, muchas son, oh Jehová. Dice, oh Jehová, has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Contarlas no puedo. Si anunciare y hablare de ellas, dice, no hay tiempo para terminar. Espero que usted y yo seamos como María. Que seamos de los que atesoramos, que abrazamos esas vivencias. Aún las pruebas, amado oyente, aún las adversidades, esas que nos han sacado lágrimas, esas pérdidas que nos han hecho crecer, que nos han hecho madurar, valórelas, atesórelas en su corazón como un aprendizaje para su vida que Dios ha permitido. Señor, que le digamos en esta noche, Señor, ayúdame a guardar como un especial tesoro tus misericordias, tus actos que me han rodeado, tu gloriosa palabra, y que al meditar en ellas, mi fe pueda ser alimentada y fortalecida para esperar cada día en ti y hacer siempre tu voluntad. Hay un Salmo 77, que habla algo relacionado a detenernos y a meditar en las misericordias y en los favores que Dios ha tenido con nosotros. Salmo 77, verso 1. Acompáñeme, por favor. Salmo 77, verso 1. Y habla, el título de este salmo precisamente es el siguiente: meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Lo que María vivió, lo atesoró en su corazón y meditaba en esas cosas. Ahora el salmista, veamos cómo él también lo hacía. Salmo 77, 1 dice. Aquí vamos a ver un contraste cómo el salmista primero se entristecía porque pensaba que Dios lo había abandonado. Pensaba que Dios no lo escuchaba. Pensaba que Dios no escuchaba, no atendía sus oraciones. Y quiero leer parte del Salmo para, si usted o yo estamos atravesando algo así, donde pensamos que Dios no nos escucha, donde pensamos que nuestras oraciones ya no cruzan el techo. Fíjese, un día el salmista vivió algo similar. Salmo 77, 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé,
y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi dolor, en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo, es decir, mi alma no recibía consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, es decir, durante las noches hay veces en que la aflicción, el dolor, la angustia, la depresión no nos deja dormir. ¿Por qué? Porque estamos pensando solamente en lo malo, lo negativo, qué va a pasar, y si no hay vacuna, y si me contagio, y si me muero, y si me pierdo el trabajo, y si no hay comida. El salmista le pasó en una ocasión. Estaba pensando en su angustia, en su dolor solamente. Se centró nada más en el problema. Se centró nada más en la incertidumbre, en la depresión, en la tristeza. Quizá usted, quizá yo, lo estamos viviendo algo similar. En las noches no podemos cerrar los ojos, es decir, se nos va el sueño de tanta preocupación. Lo pasó el salmista, dice, no me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, es decir, consideraba el tiempo pasado, lo que había vivido, los años. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y empezó a cuestionarse el salmista en el versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a ser propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios mi vida? ¿Ha olvidado Dios mi petición? ¿Ha olvidado Dios mi pena? ¿Ha olvidado Dios mi enfermedad, mi dolor, mis hijos, mis peticiones? Muchas veces esas preguntas vienen a nuestra mente. No me dejará mentir, amado oyente. Estas peticiones rondan en nuestra mente y cuestionamos. ¿Acaso Dios no nos ha dejado de amar? ¿Acaso Dios no nos va a sanar? ¿Acaso Dios no nos va a escuchar? ¿Acaso Dios no va a detener esta pandemia? ¿Acaso Dios no me va a dar trabajo? ¿Acaso Dios no salvará a mis hijos? ¿No salvará a mi esposo, a mi esposa? ¿Acaso Dios me ha olvidado? Seguramente más de una ocasión esas preguntas han rondado a nuestra cabeza. El salmista, el versículo 9 dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Versículo 10. Aquí hay un parteaguas en este capítulo. Antes del versículo 10 hay tristeza, hay depresión en la vida del salmista, hay preocupación, hay ansiedad por sus muchas penas, por sus muchas tristezas, porque él mismo pensaba en lo negativo, en lo duro, en la pena que había vivido. Pero en el versículo 10 se da cuenta que él estaba cayendo en una enfermedad, en un vicio de estar pensando, de estar preocupándose, afanándose sin propósito alguno. No vale la pena, amado oyente, que se afane. No vale la pena que le dé vueltas en su cabeza a su tristeza, a su pena, a su queja. No, mejor vea lo que el salmista dijo, el versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. El salmista dijo, basta ya de enfocarme en mi pena. Basta ya de enfocarme en mi afán. Enfermedad mía es esta. Traeré, dice el salmista, traeré pues a la memoria
aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho a mi favor. Lo que María hizo. María guardaba en su corazón todas estas cosas y las meditaba para fortalecer su fe, para crecer como una mujer madura. El salmista, versículo 10, dijo: enfermedad mía es esta, traeré a la memoria, es decir, recordaré los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré, fíjese lo que dice el salmista, de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas e hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Se fija el contraste que hay? Salmo 77 del 1 al 9. Un David triste, afligido, apesadumbrado. Pero a partir del versículo 10 hasta el versículo 14, un salmista que se dedicó mejor a recordar todas aquellas maravillas, todos aquellos milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Conviene no nada más que las publique, sino que me las predique a mí mismo, que me las recuerde, que las atesore y las medite. ¿Para qué? Para que mi fe sea robustecida. Para que cuando venga la enfermedad, para que cuando venga la noche, para que cuando venga la adversidad, la crisis, podamos decir: son muchas más las maravillas y los milagros que Dios ha hecho por mí. Como María, es mi oración que usted también y yo seamos de esas personas, de esos cristianos que guardamos las cosas buenas que el alto Dios ha hecho conmigo. Deje de recordar lo malo. Deje de recordar todo eso negativo. No, recuerde todo lo que Dios ha hecho a su favor. Cómo el alto Dios ha luchado por usted. Cómo el alto Dios lo ha sanado. Cómo el alto Dios lo ha salvado, lo ha liberado, lo ha sostenido. Le ha provisto en sus necesidades. No hay necesidad de recordar lo malo. Hay necesidad de recordar lo bueno. Como María, guarde, atesore las misericordias, los favores, las bendiciones que Dios ha dado a su vida. Atesórelas. ¿Para qué? Para que luego las medite en su corazón. Y le aseguro que su fe será fortalecida. Esta es la meditación y esta es la oración de mi corazón a Dios. Que a usted y a mí el Señor nos ayude a guardar como especial tesoro sus actos redentores, su misericordia, su salvación, su perdón de pecados y su gloriosa palabra. Y que al meditar en ellos nuestra fe pueda ser alimentada y fortalecida para esperar cada día en Él y hacer siempre su voluntad. Oremos al Señor en esta noche. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque María es un gran ejemplo de una vida espiritual fructífera, de una vida espiritual robusta, de una fe ejemplar. María es ejemplo de una obediencia admirable. María es ejemplo de una sumisión abnegada. María es ejemplo para todos nosotros, Padre, también de cómo ella guardaba, atesoraba todo lo que ella vivió con los pastores, con los sabios del oriente, cómo ella vio crecer al Rey de Reyes. Seguramente ella se admiraba al verlo crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Qué hermoso privilegio tuvo María. Señor, pero a nosotros también nos has dado tantas cosas maravillosas que muchas veces ignoramos, olvidamos y muchas veces no queremos recordar. Tú nos has salvado, tú nos has perdonado nuestros pecados, tú nos has
sanado tantas veces, tú nos has guardado de accidentes, tú nos has liberado de contagios, nos has sanado, Señor. Nos has dado tanto, Padre, que cometemos una grave injusticia al olvidarlo. No permitas que seamos olvidadizos, sino que seamos como María, que guardemos, que atesoremos los beneficios, las maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Las meditemos en nuestro corazón para que nuestra fe sea fuerte, que nuestra fe crezca. Y cuando venga el vendaval, cuando venga la tormenta, cuando venga la noche oscura, la mala noticia, la enfermedad, el desempleo a nuestra vida, no caiga nuestra fe, no caiga nuestro ánimo, sino recordemos en esos tiempos adversos, como el salmista, digamos, traeré a la memoria los hechos maravillosos de mi Dios. Recordaré a mi memoria cuántas veces Dios no me ha sanado, cuántas veces Dios no ha provisto el pan en mi mesa, cuántas veces Dios no me ha ayudado a sobrellevar las adversidades. Ayúdanos a guardar como María todas esas milagros que tú has hecho con nosotros en nuestro corazón y que las meditemos, las atesoremos y las meditemos. Señor, ayúdanos a guardar como un especial tesoro tus actos redentores y misericordiosos, que guardemos tu gloriosa palabra, tus gloriosas promesas, y que al meditar en ellas nuestra fe pueda ser alimentada y fortalecida para esperar cada día en ti y hacer siempre tu voluntad, oh Dios. Gracias por esta meditación. Espero, oh Dios, que esta tu palabra, Padre, no vuelva vacía, sino que haya bendecido al corazón de cada oyente en esta transmisión. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Amado oyente, gracias por su atención. Gracias por estudiar la palabra de Dios en esta noche con nosotros. Espero que esta reflexión haya sido de fortaleza y de aliento a su corazón. Nos despedimos, no sin antes desearles una linda noche y que el Señor les bendiga.